Muy bien. Con lo cual, ayer estuvimos viendo varios ejercicios de áreas sombreadas. Hoy día vamos a ver lo que son problemas de cardinalidad. ¿Qué son los problemas de cardinalidad? Se preguntarán. Muy buena pregunta. Yo les voy a decir. Ustedes me dirán, pero profe, explíquenos. Yo le diré, ya se les explicaré en un momento. Y así estaremos en un bucle. Con lo cual, dejo de decir tantas tonterías y comienzo escribiendo problemas de cardinalidad. Entonces tenemos aquí, le ponemos aquí, bonito, perfecto. ¿Y qué son los problemas de cardinalidad? Nosotros vamos a tener un enunciado que nos va a decir ciertas cosas sobre los conjuntos y nosotros tenemos que ir analizando, viendo, dependiendo de lo que nos pregunten, viendo cuántos elementos hay en cada uno de los conjuntos y en cada una de las secciones. Esto lo vamos a ver con un ejemplo más claro. Vamos a poner, por lo tanto, el siguiente ejemplo. Nos dice, determina el porcentaje de alumnos que practican fútbol y básquet. Si al entrevistar a 1000 estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados. 600 practican fútbol, 500 practican básquet y 150 no practican fútbol ni básquet. Entonces vamos a comenzar trabajando con este ejercicio, dándonos cuenta que vamos a tener dos conjuntos. El conjunto de fútbol y el conjunto de básquet. Y bueno, estos dos conjuntos van a estar dentro de un referencial. Tenemos referencial, esto de aquí. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el conjunto F, que la cardinalidad del conjunto F son 600, que 600 practican fútbol, ¿verdad? Eso nos dice el enunciado. Nos dice que 500, que los que juegan básquet son 500. Nos dicen que 150 no practican ni fútbol ni básquet, por tanto, le voy a decir que la cardinalidad de mi referencia menos F unión B, esto va a ser 150. Sé que mi referencia, la cardinalidad de mi referencia, es 1000. Porque nos dice, entrevistamos a 1000 estudiantes, entonces esa es nuestra referencia, hay 1000. 600 juegan fútbol, 500 juegan básquet, y que 150 no juegan nada. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan ¿cuántos juegan fútbol y básquet? ¿Cuántos juegan? Y de esto sacar el porcentaje. ¿Cómo vamos a hacer esto de aquí? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, yo me doy cuenta que sé que dentro de este rectángulo voy a tener 1000 estudiantes, porque esa es mi referencia, ¿verdad? Y yo sé que fuera de estos dos conjuntos, yo voy a tener 150 estudiantes, porque ellos no juegan nada. Eso me dice. 150 no practican ni fútbol ni básquet. Entonces yo voy a tener aquí 150, ¿verdad? Si ahí tengo 150, ¿cuánto debo tener? ¿Cuántos estudiantes debo tener en esta parte de aquí, en toda esta sección? Profe, una pregunta. ¿Está 850. bien formulado el ejercicio? Sí. Es que dice que entrevistaron a 1000 estudiantes. Hay 1000 estudiantes y si contamos decimos que hay 600 que juegan fútbol y 500 que juegan básquet. Pero lo que no nos dicen es cuánto de estos y cuánto de estos juegan las dos cosas, porque hay estudiantes que pueden jugar fútbol y básquet, ¿verdad? Sí, es lo que vamos a analizar. Entonces, si sabemos que son 1000 estudiantes,
y 150 no juegan ni fútbol ni básquet, yo voy a saber que la cardinalidad de fútbol, unión, básquet, es decir, que dentro de todo esto voy a tener 850 estudiantes, ¿verdad? Entonces, tengo 850 estudiantes que juegan fútbol o básquet. Muy bien. Entonces, dentro de esto de aquí tengo 850. En esta sección de aquí, en este círculo, tengo 600. En este de acá tengo 500. Y aquí quiero saber cuántos son aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de aquí? Yo voy a usar la fórmula que nos dice que la cardinalidad de la unión entre los que juegan fútbol y básquet va a ser la cardinalidad de los que juegan fútbol más la cardinalidad de los que juegan básquet menos la cardinalidad de los que juegan fútbol y básquet. Con esto de aquí, yo voy a tener que los que juegan fútbol o básquet, que la unión de ellos son 850. Porque eso lo sacamos de aquí. Sacamos que si referencian son 1000 y hay 150 fuera, dentro de esto debe haber 850. Del problema tenemos que son 600 aquí, más 500 de aquí. Y no sé cuánto es esto de aquí. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser despejar. Voy a tener la cardinalidad de los que juegan fútbol y básquet. Va a ser igual a 1100 menos 850. Y por tanto, los que juegan fútbol y básquet a la vez van a ser los que juegan fútbol y básquet van a ser 250. 250. Por tanto, 250 estudiantes son los que juegan fútbol y básquet. Entonces, ¿cómo se vería esto de aquí? Si yo tengo que en este círculo azul debo tener 600 estudiantes y yo sé que yo sé que los que juegan fútbol y básquet son 250. ¿Cuánto necesito que tengan en este lado para completar los 600? 350. 350. Y de este lado yo necesito que los que juegan básquet son 500. ¿Cuántos debo tener de este lado? 250. 250. Si yo sumo 350 más 250 más 250 más 150, esto me van a dar mis 1000 estudiantes. Por tanto, compruebo que tengo todos los números correctos. Pero al final lo que nos preguntaba era cuántos estudiantes, qué porcentaje de estudiantes juegan fútbol y básquet. Si yo sé que 250 son los que juegan fútbol y básquet, y yo sé que 1000 son el 100%, digo que 1000 es el 100%, 250, ¿qué porcentaje es? Hago una regla de 3 y voy a tener que el 25% juegan fútbol y básquet. Profe, ¿puede repetir que se me fue el internet? Entonces lo que estamos buscando aquí es determinar el porcentaje de alumnos que practican fútbol y básquet. Sabemos que nos dicen, si al entrevistar a 1000 estudiantes obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, tenemos de referencia 1000 estudiantes. Nos dicen que 600 practican fútbol. 600 practican fútbol. Son estos de aquí. 500 practican básquet. Son estos de acá. Aquí hay 500. Y 150 no practican ni fútbol ni básquet. Entonces son personas que están fuera de estos dos conjuntos. Como aquí hay 1000,
y tengo 150 aquí afuera, aquí dentro debo tener 850. Lo que hago es restar los 1000, a los 1000 les voy a restar 150. Y así obtengo esto de aquí. Por tanto, tengo la unión de f y b, tengo la cardinalidad de f, la cardinalidad de b, y estoy buscando la cardinalidad de la intersección entre f y b. Tomo la fórmula, reemplazo los valores, la cardinalidad de la unión es 850, f es 600, b es 500, y no tengo esto de aquí. Entonces, como estoy buscando esto de aquí, lo despejo, y me va a quedar, bueno, esta es la suma, 600 más 500 es 1100, luego paso este a restar y este de aquí lo paso a sumar, me queda así, y así sé que la cardinalidad de los que juegan fútbol y básquet son 250. De aquí ya puedo sacar lo que me piden aquí, que es el porcentaje de alumnos. Pero lo que hice extra fue ver cuáles serían la cantidad de estudiantes que solo jugarían fútbol, la cantidad de estudiantes que solo jugarían básquet, que serían estos de aquí. Esto lo hice como extra, pero hasta aquí llegué y de aquí ya había podido sacar el porcentaje para responder mi pregunta. Vamos a poner otro ejemplo para que quede un poco más claro esto de aquí. El siguiente ejemplo es este de aquí. Nos dice, de los 180 profesores de una universidad, 135 tienen título de doctor, 145 tienen título de investigador, de los doctores, 114 son investigadores. Entonces es verdad que antes de ir a esta parte, voy a hacer lo mismo de antes. Voy a separar mis datos. Me dicen que la cardinalidad del referencial es 180. Me dicen que la cardinalidad de los doctores es 135. La cardinalidad de los investigadores es 145. Y me dicen que de los doctores, 114 son investigadores. Entonces, si yo hago mis diagramas de Venn de esta forma, voy a tener que esto es D y esto es I, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dicen? Me dicen que en todo esto de aquí, en todo el rectángulo, voy a tener 180, ¿verdad? También me dice que los que tienen título de doctor, el conjunto D, que esto de aquí, que la parte roja, son 135. Y que el círculo azul, que el conjunto azul, son 145, ¿verdad? Ahora, yo sé que son 135 en este círculo azul. Y me dicen que de los doctores, que es el círculo rojo, que digan, 114 son investigadores.
Por tanto, que de estos 135, 114 también son investigadores. Entonces ellos se encuentran aquí, en la mitad de doctores con investigadores. ¿Cuántos me van a quedar de este lado? 135 menos 114. 21. Me va a quedar 21, ¿verdad? Si yo sumo esto, 21 más 114 me dan los 135. Muy bien. Y para los investigadores tengo 145, pero ya tengo 114 que también tienen doctorado, que tienen el título de doctor. Por tanto, ¿cuáles son la cantidad que tiene solo título de investigador? Sería 145 menos 114. Esto me daría 31. Estoy bien. 31. Sería 31. Ahora, yo cuento cuánto tengo aquí dentro. Tengo 21 más 31 más 14. ¿Cuánto me da esto? Eso me da 1 más 31 más 114. Voy a tener que, 166. dentro de esto voy a tener 166. Entonces tengo 166 profesores que tienen entre título de doctor y título de investigador. Pero yo tengo 180 en la universidad. Por tanto, si aquí están los que tienen doctorado y son investigadores, los profesores que no tienen nada, ¿cuántos van a ser? 14. Van a ser 14. 14. 14. Por tanto, aquí afuera voy a tener 14. Y así rellené lo que fue mi diagrama de Venn con los datos que tenía. Ahora, me preguntan, ¿cuál de esto de aquí es verdad? Me preguntan, 31 profesores no son doctores. Si los doctores son estos de aquí, 31 profesores son doctores, que 31 profesores no son doctores, yo voy a restar, sé que son los que tienen doctorado, son 135, y tengo 180 profesores, yo hago la resta, 180 menos 135, y esto me va a dar 45. O yo puedo contar, estos son los doctores, los que no son profesores los que no son doctores serían 31 más 14. Por tanto, en realidad son 45, y esto sería falso. Nunca han tenido esos grupos que están ahí porque tienen que estar y después están que mandan cosas que ustedes no quieren recibir. Así tengo grupos ahora en WhatsApp y qué molesto que es. Qué bueno que existe la opción de mutear. Qué suerte que no muteo los de mis estudiantes porque siempre quiero leer a mis estudiantes. Muy bien, ahora sí. Entonces tenemos que el literal A va a ser falso porque nos dicen que 31 profesores no son doctores, pero en realidad son 45. Me preguntan, ¿167 son investigadores o doctores? Yo hice los cálculos, yo conté con lo que tenía y me salió que tenía 166 que son doctores o investigadores. Por tanto, esto de aquí es falso. Me preguntan, 22 doctores no son investigadores. De mis doctores, ¿cuántos solo son doctores nomás? Tengo que son 21. Me dicen 22, por tanto esto va a ser falso. Me preguntan, 14 profesores no son ni investigadores ni doctores. Yo veo esto de aquí y digo, ¿quiénes no son doctores ni investigadores? Los que están afuera. ¿Cuántos son? 14. Esto es verdadero. Y la última me preguntan, 21 profesores no son investigadores. Es decir, todos los que están fuera de investigadores. ¿Cuántos serían? 21 más 14. Esto me daría 35. Por tanto, esto es falso.
¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Puedo repetir? ¿Qué parte? Todo. Sí, profesor, repítelo todo rapidito. Es que el internet tenía feo el internet, no como que se quedaba, no entendí bien. Entonces tenemos un enunciado que me dice que tengo 180 profesores, 135 tienen título de doctor y 145 tienen título de investigador. Y me dicen que de los doctores 114 son investigadores. Entonces yo hago mis diagramas de Venn, digo, estos son los doctores, estos son los investigadores. Están en un referencial que tiene 180, porque es lo que me dice el problema. Si tengo 180 y me dice que doctores son 135 y que investigadores son 145. Eso es acá. Pero también me dice que 114 de los doctores son investigadores. Por tanto, si mis doctores son estos de aquí, están repartidos en todo esto, 114 van a estar en esta parte porque en esta parte son los doctores e investigadores. Si ya sé que son 135 y ya tengo 114 aquí, ¿cuántos me faltarán en este lado de acá para completar los 135? 21. Ahora, del otro lado, yo tengo que investigadores son 145, ¿verdad? Entonces, de estos 145 que tengo aquí, 114 ya están en este lado. ¿Cuántos necesito en este lado de acá para completar los 145? Los 31. Luego, puedo sumar todos los que tengo aquí adentro. Tengo 21 más 114 más 31. Esto me da 166. Es decir que dentro de todo esto, dentro de todo esto, dentro de todo esto de aquí, ahora sí, va a haber 166 dentro. Y yo sé que en mi referencia tengo 180. Si ya tengo 166 aquí adentro, ¿cuánto necesito aquí afuera? Para completar, 14. Por tanto, tengo que los que solo son doctores son 21, los que son investigadores y doctores son 114 y los que solo son investigadores son 31. Y los profesores que no son nada de eso son 14. Con estos datos ya puedo ir respondiendo lo que me preguntan. Me preguntan, entonces es verdad que, me están diciendo, están preguntando si esto es verdadero o falso. 31 profesores no son doctores, es decir, si estos son los doctores, si los rojos son los doctores, ¿cuántos profesores hay afuera de los rojos? Hay 31 más 14, que son 45. Me dicen que son 31 y yo obtuve 45, por tanto esto es falso. 167 son investigadores o doctores. Me preguntan en cuánto hay dentro de todo esto. Y obtuve que era 166 y me dice 167, por tanto es falso. 22 doctores no son investigadores. Me preguntan cuántos son los doctores que solo son doctores. Y yo veo que saqué que eran 21. Y aquí me dicen que son 22, van a ser falsos. Me preguntan si 14 profesores no son investigadores ni doctores. Yo veo cuántos no son ni doctores ni investigadores, me salió 14, por tanto esto es verdadero. Y la última me pregunta, 21 profesores no son investigadores. Yo tengo que investigadores son esto de aquí. Entonces, los que es el círculo azul, los que no son investigadores son todo lo que está fuera del círculo azul. Yo tengo que son 21 y 14. 21 más 14 es 35. Y me dice 21, por esto tanto esto va a ser falso. Entonces, estos son los problemas de cardinalidad que se pueden encontrar con dos conjuntos. Ahora vamos a pasar a problemas de tres conjuntos.
tenemos, me dice, se hizo una encuesta a 1000 personas acerca del canal de televisión donde preferían ver programas documentales y se obtuvieron los siguientes resultados. Los resultados son estos aquí. Me dan que 620 veían Teleamazonas, 400 veían Canal 1, 590 veían Ecuavisa, 195 veían Teleamazonas y Canal 1, 190 preferirían ver Canal 1 y Ecuavisa, 400 veían Teleamazonas y Ecuavisa, 300 preferirían ver Teleamazonas y Ecuavisa, pero no Canal 1. Y me pregunta, determine el número de personas que no ven estos canales. Con lo cual yo voy a poder sacar. Hay dos formas de hacerlo, esto de aquí. Les voy a enseñar la que creo que es la más sencilla, la que puede confundir menos. Pero antes voy a sacar los datos que tengo. Los datos que tengo son la cardinalidad de la referencia, que esto es 1000, cardinalidad de los que ven Teleamazonas, que son 620, cardinalidad de los que ven Canal 1, que son 400, la cardinalidad de los que ven Ecuavisa, que son 590, la cardinalidad de los que ven Teleamazonas y Canal 1 son 195, la cardinalidad de los que ven Canal 1 y Ecuavisa son 190, y también tenemos la cardinalidad de los que ven Teleamazonas y Ecuavisa, que son 400, y tenemos que la cardinalidad de los que ven Teleamazonas y Ecuavisa y no les gusta ver Canal 1, que son 300. Estos son los datos que tenemos de lo que me dicen aquí. Entonces, para realizar esto de aquí, voy a hacer lo siguiente. Tengo tres conjuntos, tengo tres canales, son tres conjuntos. Voy a hacer 1, 2 y 3. Esto va a ser Teleamazonas, esto va a ser Canal 1 y este va a ser Ecuavisa. Y estos están dentro de un referencial. El referencial tiene 1000 personas, ¿verdad? Es lo que nos dicen. Ahora, me dicen que este de aquí tiene 600 personas, 620 personas que lo ven, que este de aquí, 220, este de aquí tiene 400, y este de aquí tiene 590, ¿verdad? Es lo que me dice el ejercicio. También me dice que esta parte azul, que esta parte azul tiene 195, que esta parte azul de acá tiene 190 y que esta parte azul de aquí tiene 400. ¿Verdad? Eso nos está diciendo. Y luego me dicen 300 prefieren ver Teleamazonas y Ecuavisas, pero no Canal 1. Si en esta parte están los que les gusta ver Teleamazonas y Ecuavisa,
señalarlo mejor. Uy, qué chueco. Bueno, dejemos ahí. Si yo sé que en esta parte, en esto de aquí, están los que les gusta ver Teleamazonas y Ecuavisa, ¿en qué parte tengo yo los que los que les gusta ver Teleamazonas y Ecuavisa, pero no Canal 1? ¿Qué parte sería? Sería esta parte. Por tanto, yo voy a tener que en esta parte tengo 300. Pero yo sé que en todo esto tiene que haber 400. Si ya tengo 300, ¿cuánto debe haber en esta parte de aquí? 100. 100. Tiene que haber 100. ¿Verdad? Esto no voy a escribir bien. Por lo tanto, aquí debería haber 100. ¿Sí? Con lo cual, si ya tengo 100 en este lado, y yo sé que todo esto es 190, ¿cuánto necesito que haya aquí? 90. 90. 90. Y de este lado, si ya tengo 100 y esto es 195, voy a tener 95, 95. ¿verdad? Muy bien. Ahora, yo sé que lo rojo tiene 620. Todo lo rojo, todo este círculo rojo tiene 620. Todo este de aquí. Y ya tengo 300, 100 y 95. ¿Cuánto me necesito para que me complete los 620? Voy a hacer 620 menos 300 menos 100 menos 125. 95. 125. ¿Qué sería? 125. 125. De este lado de acá, tengo que aquí son 400. Y tengo aquí ya 95, 90 y 100. Entonces tendría 400 menos 95 menos 90 menos 100. Y aquí tendría 115. Y por último, este de aquí, este círculo de aquí, que sería el de Ecuavisa, necesito que sean 100, 590 y tengo Faltan 300, 100. 100 y Que 90. faltan 100. Faltarían 100. 100. Ahora, para no confundirme, borro lo que tengo aquí afuera. Con lo cual, ya tengo todo lo que está aquí adentro. Y me preguntan cuántos hay aquí afuera. Lo que tengo que hacer es sumar todo esto de que tengo aquí adentro. Pues sumaría 100 más 125 más 115 más 300 más 90 más 95 más 100, que me da 925. Es decir, que la unión entre T unido Canal 1 unido Ecuavisa me va a dar 925. Yo sé que los rojos adentro tienen 925. Y sé que todo aquí debe haber 100. Debe haber 1000 que diga. Entonces, si aquí ya tengo 925, afuera, ¿cuánto voy a necesitar? 75. 75. Voy a tener 75. Con lo cual, me preguntaba, ¿determina el número de personas que no ven estos canales? El número de personas va a ser 75. Respuesta: 75 personas no ven ningún canal. Entonces, lo que hay que ir haciendo es ir sacando de alguna parte algo que me exprese, algo que me exprese que tengo alguna diferencia. Por ejemplo, aquí me decían que 400 ven Teleamazonas y Ecuavisa, pero 300 ven Teleamazonas y Ecuavisa, pero no Canal 1. Me explican esto, me dan esta sección, y así yo puedo ir sacando las demás secciones. Una vez que completo todo, ya podría responder lo que me pregunte.
Voy a ponerles otro ejemplo. Y ese quiero que lo hagan ustedes. Lo primero que quiero que hagan, tienen esto de aquí, le dan estos datos, ustedes van a hacer los tres conjuntos, van a decir que esto es matemática, esto es economía y esto es contabilidad. Y quiero que me digan cuántos hay aquí, cuántos hay en esto aquí, en esto de aquí, en esto de aquí, en cada una de las secciones. Y cuántos hay aquí afuera. Mil ochocientos cincuenta y tres. ¿Qué? ¿Cuánto? 1853. No, no. No, no. Profe, ¿qué tenemos que buscar? O sea, no entendí esa partecita. Quiero que me digan cuántos va a haber aquí, cuántos va a haber aquí, cuántos va a haber aquí, cuántos, como hicimos en anterior. Yo fui sacando cuántos iba a haber en cada una de las secciones. Ah, ya, ok, gracias. En el medio hay 310. En economía y contabilidad hay 102. En matemática y contabilidad hay, a ver, 62. Ya. Y matemáticas y economía hay 125. Solo te equivocaste hasta ahora en una de lo que me has dicho. Así que anda Creo que repitiendo. fue en matemática y contabilidad. Ya, en matemática y contabilidad hay 88. Profe, Bien. entre eh, matemática y economía, 125. Economía y contabilidad, 102. Matemática y contabilidad, 88. Y en medio, 310. Sigan sacando lo demás. En matemática quedaría 278, en economía 363 y en contabilidad quedaría 252. Muy bien.
Y solo faltaría una parte. Que 82 no aprobaron eso. Exactamente. Entonces vamos a ir viendo cómo lo vamos resolviendo. Me dicen que 801 aprobaron matemática, 900 aprobaron economía y 752 aprobaron contabilidad. ¿Verdad? Entonces aquí hay 801, en este lado hay 900 y de este lado hay 752. Luego me dicen que los que aprobaron matemática y economía son 435, que son esto de aquí. 435 es todo esto de aquí. Todo esto de aquí hay 398. Y me dicen que los que aprobaron economía y contabilidad, ¿ven? No, aquí es al revés. Me dicen que los que aprobaron economía y contabilidad, que son todos estos de aquí hay 412. Y los que aprobaron matemática y contabilidad, que son todos estos de aquí, son 398. Y por último, me dice que 310 aprobaron matemática, economía y contabilidad. Entonces aquí vamos a partir. ¿Quiénes son los que aprobaron matemática, economía y contabilidad? Son estos de aquí, ¿verdad? Son los de aquí en medio. Ellos aprobaron las 3 materias, por tanto aquí hay 310. Con esto de aquí ya puedo ir sacando lo demás. Si tengo 310 y en todo esto tengo que tener 435, ¿cuánto voy a tener de este lado? Voy a tener 125. 125. Voy a tener 125. Que hice esto chiquito y no se ve. A ver. De los conjuntos de este lado acá. Matemática, economía, contabilidad. Y esto así. Por tanto, aquí dentro voy a tener 310. Y aquí voy a tener 125, porque la suma de esto me va a dar los 435 que debo tener aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto debe ir aquí? Si de aquí en todo esto debe haber 412, ya tengo 310. En este lado de acá necesito que haya 102 para completar los 412. De igual manera, para este lado de acá, necesito que sean 398. Y ya tengo 10, necesito que sean 88. Luego, para todo esto de aquí, para todo el círculo de matemáticas, necesito que sean 801. Y ya tengo 88, 310 y 125. Entonces, ¿cuánto necesito para completar los 801? Voy a necesitar 278. 278. Ahora, en economía necesito que sean 900 y ya tengo 125, 102 y 310. ¿Cuánto necesito que haya aquí para completar los 900? 363, ¿verdad? Yo puedo hacer 900 menos esto, menos esto, menos esto y me va a dar 363. Y por último, en contabilidad necesito que haya 752. Tengo 88, 310 y 102. ¿Cuánto necesito para llegar a 752? Necesito que haya 252. Y yo sumo todo esto, me va a dar 752. Y por último, yo sé que en todo el rectángulo hay 1600. Yo voy a sumar todo lo que tengo aquí. Y a 1600 le voy a restar todo eso. Se voy a hacer 1600 menos esto. Y me va a quedar que
estudiantes que no aprobaron ninguna materia son 82. Entonces así saco mi diagrama, mis diagramas de Venn, sabiendo cuánto hay en cada uno de los espacios de mis conjuntos. Ahora, vienen las preguntas. Por tanto, estas serían las preguntas. Ya hemos sacado cuánto hay en cada uno de estos. Vamos a usar esto para responder las preguntas. Y me pregunta, determinar cuántos de estos 1.600 estudiantes aprobaron lo siguiente. ¿Cuántos estudiantes aprobaron solo una materia? 893. ¿Cómo lo vamos a sacar? Los estudiantes que aprobaron una sola materia son estos de aquí y estos de aquí, ¿verdad? Por tanto, vamos a sumar esto y con esto. Y esto me va a dar el resultado de 893. 893. Luego me piden. Profe, disculpe, ¿puede repetir eso del 893? Me perdí un poco, por favor. Me preguntan cuántos estudiantes aprobaron solo una materia. Yo voy aquí a mi cuadrito que saqué y yo voy a ver cuáles son los estudiantes que aprobaron una sola materia. Estos aquí aprobaron una sola materia, aprobaron matemáticas. Estos aquí, estos 125, aprobaron matemáticas y economía, ¿verdad? Estos 363 aprobaron solo economía. Estos 88 aprobaron matemáticas y contabilidad, porque están aquí. Los 310 aprobaron las 3 materias. Los 102 aprobaron economía y contabilidad. Y los 252 aprobaron solo contabilidad. Y 82 no aprobaron ninguno. Por tanto, si me preguntan cuántos estudiantes solo aprobaron una materia, estos más estos más estos aprobaron solo una materia. ¿Verdad? Entonces tendríamos que sumar esto más esto más esto, y esto nos da el 893. Luego me preguntan, ¿cuántos estudiantes aprobaron exactamente 2 materias? ¿Cuáles son los estudiantes que aprobaron 2 materias? Son estos de aquí y estos de aquí. Por tanto, yo sumaría esto, más esto, más esto, y así sé la cantidad de estudiantes que aprobaron exactamente 2 materias. 315. Y esto de aquí nos da 315. 315. ¿Cuántos estudiantes no aprobaron ninguna materia? 82. 82. 82, que son los que están fuera de estos aquí. Por tanto, tendría 82. Literal D me dice cuántos estudiantes aprobaron al menos una materia. ¿Qué significa que aprobaron al menos una? 893. No. Nos dice que aprobaron al menos una materia. Se refiere a que aprobaron al menos una. Pudieron haber aprobado 1, 2 o 3. Por tanto, estos aprobaron al menos una materia, entra. Estos aprobaron al menos una materia, ellos aprobaron 2, por tanto, entran. Aprobaron al menos una materia, entran, y así sucesivamente. Por tanto, si me dice que tengo al menos una materia, significa que pudo haber aprobado 1, 2 o 3. Entonces me refiero a todos los que están aquí dentro. Con lo cual yo voy a sumar 1518. esto, más esto, más esto, más esto. 1518. Sería 1518. O yo también podría saber 1600, que son todos, menos los 82 que están aquí afuera, son todos los que han aprobado las materias. Y también me va a dar 1518. Y luego literal E me pregunta, estudiantes que aprobaron cuando mucho 2 materias. ¿A qué se refieren cuando mucho 2 materias? 1208.
Sí, la respuesta es 1208, pero ¿a qué se refiere cuando dice cuando mucho dos materias? Que puede Ese haber es el aprobado límite. una o dos menos 3 materias. Muy bien, entonces cuando dice cuando mucho dos materias es que pudo haber aprobado una materia o pudo haber aprobado dos. Si ya aprobó tres, no cuenta dentro de esto. Entonces, si yo sé que todos estos es 1518, lo único que tengo que hacer es restarles los que aprobaron tres materias. O yo puedo hacer sumar este más este más este más este más este más este y me va a dar la respuesta que es 1208. ¿De la suma de cuál se saca ese, profe? De este con este con este con este con este y con este. Porque este aprobó por lo menos una materia, este aprobó al menos una materia, bueno, aquí aprobó dos, por tanto, cuando mucho dos materias, aquí aprobó una materia, por tanto entra, este que aprobó tres materias no entra aquí en esta condición, este que aprobó dos materias sí entra, este que aprobó dos materias sí entra, este que aprobó una materia sí entra, y estos que aprobaron ninguna materia no entra. Por tanto, la suma va a ser este más este más este más este más este y más este, que me da 1208. Muy bien. Vamos a poner otro ejercicio de esto para ya dejarlo claro y seguir con lo que nos falta. Pues, tengo el siguiente problema. Traten de irlo resolviendo.
local, nacional e internacional, ¿verdad? El número de personas que han hecho solo llamadas nacionales, X, es igual al es el doble de las que han hecho solo llamadas locales. Muy bien. ¿Cómo saca ese 3? A ver, ¿qué pasó? Ah, ya. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal vamos? ¿Alguien tiene la respuesta? L no es 3. ¿Ah? La L no es 3. La L no es 3, sí, la L es 3.
Aquí va 3. Ah, pues ahí sí está fácil. Pero lo importante es que ustedes saquen esto de aquí. Porque ustedes van a tener esto y ustedes van a sacar aquí lo que está aquí. Entonces, eso es lo que quiero que... Bueno, ahorita lo vamos a ver. O si lo están haciendo, les voy a dar un poco de tiempo para que lo realicen. Entonces me dice el ejercicio, en una encuesta realizada por PacificTel, el antiguo CNEL, o el antiguo CNT, a un grupo de 26 abonados que han realizado al menos una llamada, sea esta local, nacional o internacional, se obtuvo la siguiente información. De aquí me dice que el grupo de referencia es 26 y que estos 26 están dentro de todos los conjuntos. No hay nada aquí afuera. Me lo dice porque dice que 26 abonados han realizado al menos una llamada. Al tener al menos una llamada, va a estar dentro de los conjuntos. Muy bien. Y tenemos lo siguiente. Me dice que 23 abonados han realizado llamadas nacionales o internacionales. ¿Quiénes son los que han hecho llamadas nacionales o internacionales? Son todo lo que está en el círculo azul, ¿verdad? Todo lo que está en este marcado azul son los que han hecho llamadas nacionales e internacionales. ¿Sí? Y nos dice que son 23 personas que han hecho eso de ahí. Como yo sé que todo esto tiene 26 y ya tengo 23 aquí, lo que me falta para completar acá va a ser 3 personas, ¿verdad? Si con esto obtengo que 3 personas han realizado llamadas locales, solo locales. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, con esta frase de aquí podemos obtener el 3 y sabemos que aquí va a haber 23 personas. Muy bien. Lo siguiente me dice 5 abonados han hecho llamadas locales y nacionales. Es decir que en esto rojo hay 5 personas. Como si entre esto y esto hay 5 personas. Entre estas dos partes hay 5 personas. Luego me dice 12 abonados han hecho llamadas internacionales pero no locales. Es decir que si todo esto es llamadas internacionales, me dice que internacionales menos los locales, que sería esta parte y esta parte, en esta parte hay 12 personas, ¿verdad? O sea, ahí tenemos que en todo este círculo así, hay 12 personas. Y luego me dice, el número de personas que han hecho solo llamadas nacionales es igual al doble de personas que han hecho solo llamadas internacionales y locales, pero no nacionales. Primero, personas que han hecho solo llamadas nacionales serían esta parte de aquí, ¿verdad? La parte de aquí, solo llamadas nacionales, sería esta parte de aquí. Y me dicen los que solo han hecho llamadas internacionales y locales, pero no nacionales, sería esta partecita de aquí, ¿verdad? Y luego me dice que los que han hecho, que el número de personas que han hecho llamadas nacionales es igual al doble que los que han hecho solo llamadas internacionales y locales, pero no nacionales. Es decir que si esta cantidad de personas han hecho estas llamadas, esto de acá ha hecho el doble. Por eso tenemos 2x. Entonces decimos que esto es x, no sabemos, pero es x. Y aquí tenemos 2x.
porque esto es el doble de esto de acá. Y luego me preguntan, entonces el número de abonados que han hecho llamadas locales es, me preguntan, ¿cuántos hay en el círculo de locales? En el círculo de locales yo tengo 3 más 5 más X. Me preguntan cuántos son estos de aquí. Entonces yo tengo que buscar el valor de X para encontrar los valores. Para encontrar cuántos van a ser llamadas locales. Porque locales es esta sección con esta sección y esta sección de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a encontrar el valor de X? Yo sé que todo esto es 26. Yo sé que los tres conjuntos unidos es 26. Tendré, por tanto, 26 va a ser igual a... Voy a ir sumando las secciones que tengo. Aquí tengo 3 más esta sección roja es 5 más 2X más X más 12. Entonces lo que yo hice fue sumar, como sé que 26 es toda esta área, fui sumando las distintas áreas que tengo. Así no sepa cuánto hay aquí en específico y cuánto hay aquí en específico, yo sé cuánto hay en esto, por tanto sumo esta área con esta área, con esta área, con esta área y con esta área. Y eso va a ser igual a 26. Yo tengo 26 igual a 3 más 5 es 8, ¿verdad? Entonces, 8 y 8 más 12 son 20. 20 más 3x. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar la x. Y me va a quedar que, esto lo hago así, 3x va a ser igual a 26 menos 20. Me va a quedar que 3x va a ser igual a 6. Y por tanto, x va a ser igual a 2. Si ya tengo el valor de x, lo puedo reemplazar acá. Y voy a tener que 3 más 5 más 2, esto me va a dar 10. Y obtengo la respuesta, que es el número de abonados que han hecho llamadas locales. Y así encuentro la respuesta. Pregunta, duda. Ingeniero, una pregunta. El número 3 en llamada local, ¿de dónde lo pudo sacar? Eso no entendí. Ya. Yo tengo que, me dicen que 26 abonados han realizado al menos una llamada. Entonces yo sé que en todos dentro de los conjuntos, voy a ponerlo con amarillo, en todo esto de aquí, yo tengo que haber 26. Y me dicen que 23 abonados han realizado llamadas nacionales o internacionales. Significa que han hecho llamadas nacionales o han hecho llamadas internacionales. Va a ser la unión de estos dos. Entonces, si yo tengo que en esta sección de aquí grandota, tengo 23, y todo esto tiene que ser 26, y ya tengo 23 en este lado, si ya tengo 23 aquí, ¿cuánto necesito que haya acá para que complete los 26? 3. Así puedes sacar este 3. Porque me dice que 23 han hecho llamadas nacionales e internacionales. Entre este y este, tengo 23. Y como sé que en todos los conjuntos tengo que tener 26, si ya tengo 23 aquí, en esta sección tengo que tener los otros 3 que me faltan. Así saqué el 3. ¿Alguna otra pregunta? Entonces no era necesario sacar n al final. O sea, podíamos hacer simplemente con los primeros tres valores, el 3 y el más 5 y la x, ¿no? ¿Cuál n?
podíamos ordenarnos buscar n y buscar y simplemente resolver el L. Ah, sí. No necesitamos buscar I ni N porque no nos preguntan. En este caso, podríamos solo buscar lo que es la L y ya estaría la respuesta. Si quisiéramos saber N, deberíamos saber alguna cosa más sobre esto, porque no sabemos cuántos hay aquí y cuántos hay acá en específico. De igual manera, no sabemos cuánto hay aquí ni aquí en específico. Como no tenemos esa información, no podemos sacar la I y la N aparte. Cambio Profe, aquí, también se podía sacar la fórmula o sea, sacar cuánto era L con la primera fórmula, que era 3 más 5 más X, o sea, despejando ahí X y después poniendo cuánto vale X. No, solo igual. pero ¿cuánto es igual? Si yo no sabía cuánto es esto. No, Pues, pero digo, si pasabas a restar 3 y restar 5, quedaba... Así está. pero si yo tenía esto de aquí, yo no sabía cuánto era esto. Yo tenía 3 más 5 más X igual a no sé, si paso a restar esto, voy a seguir teniendo la incógnita porque tendría X igual a esto, 3 menos 5, y no sé cuánto es X. Ya después supe que era 10 porque saqué la X de todo lo demás. Por lo tanto, sí tenía que sacar la X usando todo esto de acá. ¿Sí? ¿Más o menos entendido? Entonces, pongamos uno más para practicar. O, no, este a lo mejor se lo dejo para la casa para que practiquen y voy a seguir con el otro tema antes de que se termine la clase. El siguiente tema es bastante sencillo. El siguiente tema se llama predicados. Muy bien, entonces, ¿qué es un predicado? Vamos a poner la definición del predicado. ¿Qué me dice? Los predicados son expresiones en términos de una variable que al ser reemplazadas por los elementos de un conjunto referencial se convierten en proposiciones. Si X representa cualquier elemento de R, entonces la expresión P de X se definirá como el predicado. La notación para los predicados será P de X, Q de X, R de X, etc., ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere un predicado? Un predicado, nosotros vamos a tener una expresión, puede ser algo escrito o alguna fórmula o alguna ecuación que diga, y lo vamos a expresar como algo sencillo como P de X. Y nosotros vamos a tener un conjunto referencial y podemos poner cualquier elemento de ese conjunto referencial en nuestro predicado y eso lo va a convertir en una proposición. Vamos a hacer un ejemplo para entender el predicado. Entonces yo voy a tener mi referencial que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo tengo la siguiente oración, X es impar, ¿esto es una proposición o no es una proposición? Sí. No. No es una Pero proposición. tenemos el valor de X.
No es una Porque no proposición conocemos el valor de porque no X. conocemos el valor de X. Muy bien, entonces esto no es una proposición. Entonces yo puedo decir que esto de aquí va a ser el predicado P de X. Muy bien, entonces yo digo que esto de aquí es mi predicado. Entonces yo, al tener mi predicado, reemplazarle un valor de mi referencial, entonces yo digo que P de 1, y tengo que X igual a 1. Por tanto, yo al ponerle un valor de un elemento de mi referencial, yo lo cambiaré, tendré 1 es impar. Y en este caso me pueden decir si es verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, esto puede ser verdadero o falso. Y en este caso va a ser verdadero. Con lo cual, el predicado sirve para poder expresar una oración o una expresión que no sea una proposición, y a nosotros al momento de cambiarle, de usar elementos del referencial dentro de este predicado, podemos hacerlo una proposición. Si yo digo que con X igual a 2, mi predicado va a ser P de 2, va a quedar 2 es impar. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es falso. Entonces lo que hace el predicado es cambiar una oración o una expresión para tenerla como una proposición. Entonces este es mi predicado. Predicado va a ser esto que tengo escrito aquí. Vamos a poner más ejemplos de esto de aquí. Voy a seguir teniendo esto de aquí, pero ahora voy a poner esto de aquí. Me dice que para el referencial anterior y el predicado anterior seguimos teniendo esto de aquí, y tengo el predicado Q de X. Tengo el predicado Q de X, que va a ser X menor a 5. ¿Verdad? Eso lo tenemos aquí escrito. Este es mi predicado. Estos predicados son predicados simples, solo son uno. Pero nosotros podemos tener algo que se llaman predicados compuestos. Como por ejemplo esta expresión de aquí. Si yo tengo esta expresión, esto va a ser un predicado compuesto, que es la unión de varios predicados que tengamos. Y con esto yo voy a analizar, voy a decir, si tengo X igual a 2, yo voy a tener negación de P de 2 y Q de 2. ¿Qué es P de 2? P de 2 tendría P de 2. Cambiaría 2 es impar. ¿Esto es verdadero o falso? Esto va a ser falso, ¿verdad? Y que Q de 2 tendría 2 es menor a 5. Y esto es verdadero. Con lo cual, me doy cuenta que P de 2 tiene valor falso y Q de 2 tiene valor verdadero. Eso se transformaría a tener negación de falso y verdadero. La negación de falso me da verdadero y verdadero. Y si tengo una conjunción y ambas son verdaderas, esto me va a dar verdadero. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Podría volver a repetir solo la última parte, por favor? Lo que hice esta parte de aquí. Sí, solo eso. Ya. Entonces, yo saco
Yo digo que voy a probar con x igual a 2. X igual a 2 porque tengo mi referencial, tengo esos números. Puedo coger cualquier número. Entonces yo pruebo y digo que con x igual a 2. Entonces saco p de 2, que pongo en vez de x, pongo el 2. Entonces voy a reemplazar en mi predicado, que es esto de aquí, la x por el número 2. Me quedaría 2 es impar, que esto sería falso. Y en q de x reemplazo por 2 y me quedaría 2 menor a 5. Y esto es verdadero. ¿Sí? Entonces tengo que p de 2 es falso, es una proposición falsa, y q de 2 es una proposición verdadera. Voy aquí con estos valores y reemplazo. P de 2 va a ser falso y Q de 2 es verdadero. O como si yo tuviera números, sería negación de 0 y 1. Porque recordemos que falso. O sea que una pregunta. Aquí cuando ya están en los corchetes, creo, ya no se coloca la P, sino que se coloca el resultado si es falso o verdadero. ¿A eso se refiere? Sí, aquí yo digo que P de 2 va a ser falso. Entonces yo digo que esto de aquí, que es una proposición, va a ser falsa. Por tanto, ya digo que es falsa o 0. Se intercambia el P de 2 por el valor que obtuve aquí. Sería que sería 0. Y Q de 2 se cambiaría como verdadero o 1. Y aquí sería trabajar con lógica proposicional. Tenemos que la negación de 0 es 1. Y 1, o la negación de falso va a ser verdadero. Y esto me va a dar igual a 1. Por tanto, este predicado compuesto, probando con la x igual a 2, me va a dar verdadero. Si yo pruebo con x igual a 3, por ejemplo, yo voy a tener negación de P3 y Q3. Yo voy a tener que P3 va a ser verdadero, porque sería reemplazar aquí, y diría 3 es impar, eso es verdadero, y Q3 me daría verdadero, porque me daría 3 es menor que 5. Con lo cual yo tendría negación de verdadero y verdadero. O tendría negación de 1 y 1. Esto de aquí me va a dar falso y verdadero, o me daría 0 y 1. Y esto por tanto va a ser falso. O también 0. Ustedes pueden escribir el verdadero y falso como V o F o como 1 y 0. Otro ejemplo. Tenemos lo de antes. Y tenemos que R de X va a ser igual, se va a referir, el predicado R de X se refiere a X menos 2 igual a 0. Perdón. Era un estornudo que se pasmó. Por tanto, tenemos R de X. El predicado R de X va a ser X menos 2. Si yo pongo no P de X o R de X, o bueno, no, sí, dejemos ese de ahí. Si tengo esto de aquí, yo digo que ustedes lo prueben con X igual a 3. Vean si esto de aquí va a ser verdadero o falso. Da falso.
Vamos a comprobarlo. Entonces, P de 3 me va a dar Es falso. verdadero y R de 3 me va a dar falso. Por lo tanto, esto me va a dar negación de 1 o 0. Esto daría 0 o 1, o 0 o 0, que diga. Y esto me va a dar 0. Si x es igual a 2, Dice una pregunta, ¿por qué R de 3 es igual a 0? porque si yo tengo que r es x menos 2, r de 3, o sea, es 0 o falso, ¿no? A eso me refiero con el 0, que es 0 o falso. Ah, ok. Sí, sí. Entonces, tengo r de 3, esto va a ser 3 menos 2 igual a 0. Esto es falso. Barrita, 0. Refiriéndome a lógica proposicional. Oye, en ese caso siempre va a ser 0 o cómo? ¿En cuál? Ahí como usted está haciendo lo que es la resta. La resta. Eso lo vamos a probar en el siguiente ejemplo. Si yo Oye, tengo con x igual a 2, p de 2, esto de aquí es falso, y r de 2, esto va a ser verdadero. Porque r de 2 sería 2 menos 2 igual a 0, y esto es verdadero. Con lo cual me quedaría negación de falso o verdadero. Esto me daría verdadero o verdadero, y eso sería verdadero. Entonces, esto es lo que son los predicados. Un predicado es una forma de acortar una expresión, y nosotros podemos poner diferentes elementos de un referencial. Si mi referencial es este, yo puedo introducir cualquiera de estos elementos dentro de mi predicado, y ese predicado se va a transformar en una proposición. Entonces, ¿entendido hasta ahí lo que es eso de predicado? sí. Ahora, a los predicados nosotros podemos sacarles algo que se llama conjunto de verdad de un predicado. Podemos sacarle un conjunto de verdad. ¿A qué se refiere esto? Me dice que es el conjunto formado de todos los elementos del referencial por los cuales el predicado se convierte en una proposición verdadera. La notación es A del predicado. Por ejemplo, yo tenía... ¿A qué se refiere esto? Vamos a tomar todos los elementos de mi referencial en los cuales mi predicado sea verdadera. Por tanto, si yo tenía que mi referencial era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, yo voy a tener, si yo tenía que P de X era X es impar, yo voy a probar con los diferentes elementos que tengo de mi referencial. Entonces voy a ver P de 1, esto es verdadero. P de 2, esto es falso. P de 3, esto es verdadero. P de 4, esto es falso. P de 5, esto es verdadero. Y P de 6 es, P de 6 es falso, ¿verdad? Con esto de aquí, P de 1 es verdadero, P de 2 es falso, y así. Entonces mi conjunto AP de X va a ser un conjunto que va a tener los elementos del referencial en los cuales
mi predicado se haga verdadero. Entonces, ¿en cuál se hace verdadero? Cuando tenemos el 1, cuando tenemos el 3 y cuando tenemos el 5. Entonces, el conjunto de verdad de un predicado va a ser escrito como AP de X o el A del predicado. Va a ser un conjunto que tenga los elementos del referencial en los cuales mi predicado se haga verdadero. Entonces con el 1 mi predicado se hizo verdadero, con el 3 mi predicado se hizo verdadero y con el 5 mi predicado se hizo verdadero. Entonces esos elementos de mi referencial los voy a colocar aquí. Si yo tengo el predicado Q de X, que sea X menor a 5, mi AQ de X, ¿de qué va a estar formado? De los elementos referenciales que hagan que esto sea verdadero. Por tanto, ¿qué voy a tener aquí adentro? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Porque el 1, si lo introduzco aquí en mi Q de X, me va a dar verdadero esto de aquí, el 2 igual, el 3 igual y el 4 igual. El 5 y el 6 de mi referencial me los hacen falso, por tanto, no va a entrar en mi AQ de X. Si yo tengo R de X, el predicado, y digo que X menos 2 es igual a 0, mi AR de X, ¿cuál va a ser? ¿Qué elemento de 2. mi referencial hace 2. que esto sea verdadero? 2. El Dos 2. nomás. Por tanto, tendría AR de X como 2. Entonces, el conjunto de verdad es como nuestro conjunto de respuesta. Aquí vamos a poner los números, los elementos que hagan verdad esto de aquí, que cumpla esto de aquí, que se encuentren dentro de mi referencial. Entonces, esto es lo que vamos a ver de predicado. Ejercicios de este estilo. Buscar el AP de X de un predicado y les doy un referencial. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Hasta ahí? Hasta ahora está sencillo, profe. Muy bien, entonces el día viernes tenemos la prueba. No se olviden. Recuerden que la prueba es hasta lo que vimos de... Perdón. Que vimos No, lo de... una prueba piloto. ¿Cómo? Que si no va a ser prueba piloto. Esta no, es prueba de verdad. Pero para que sea un ensayo, no sé. El taller fue el Y ensayo. repasa ahí. No, profe, una pregunta. Te dijo que profe, que podemos lección tomar es otra como cosa. cuestionario el deber 2, taller, el último que hicimos, ¿no? ¿Cómo me dijo? Pero, perdón. Que podemos usar como cuestionario el deber 2 y el último taller que hicimos. Pueden tomar como cuestionario, o sea, ejercicios parecidos van a salir de ahí. Con lo cual, voy a tomar hasta lo de reducción al absurdo. Y bueno, como ya les había dicho antes, se entrega hasta, en este caso, hasta las 12. Se va a tener el buzón hasta las 12. Ustedes tienen que ver su tiempo, tienen que analizarlo más o menos. Dicen, bueno, estoy haciendo y no voy a aceptar nada después de las 12. Mi recomendación, póngase en una hora límite hasta que ahora van a estar resolviendo. Por ejemplo, voy a resolver hasta las 11:50. Tengo 10 minutos para tomar fotos, para hacer mis PDF y subirlo. Para estar con tiempo de subir y no quedarme sin tiempo. Porque pasadas las 12, yo no recibo nada. Igual, la lección está sencilla, se hace en menos de 2 horas. Se tendrán tiempo para revisar y para subir. Recuerden que ese día vamos a estar con las cámaras encendidas para ver que estamos aquí.
Y con eso sería todo por el día de hoy. Profe, ¿y si se me va la luz? Si se va la luz durante el examen, me va a decir, profe, se me fue la luz, y me escribe por WhatsApp, o bueno, ahí también está mi número. Si no tiene, no tiene internet, puede decir por un mensaje de texto. O alguien puede tener por ahí, o si tiene 20 es WhatsApp ilimitado gratis. Entonces, de alguna forma nos podemos comunicar. Estamos en la era digital, y la era digital tenemos muchas formas de comunicarnos. Vamos a ver un mini repaso antes de la lección. Ah, ¿Cuánto tiempo Una va a durar la pregunta. prueba? la prueba comienza desde que yo les dé el archivo hasta las 12. Que el archivo se los voy a dar. Entramos aquí, entre más temprano lleguen y yo comience a tomar lista, más rápido comenzarán. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Aproximadamente Cinco, entre dijo. 5 a 6 preguntas. 5. Están 5. 5, profe, para que tenga 2 puntos cada uno. Ya, 4, profe, 4. Sean 2, profe. Sean 2 y que cuesten 5 y 5. No, profe, ahí sí 5, no. mejor 5 Una, preguntas. déjela seis, Todo que nomás, sean profe. sencillas, profe. O Ya una, ponga sola, 10 entonces. o una sola pregunta que tenga muchos literales y cada literal necesite No, que esté no. bien el No, primero. no. No, Y profe, que ahí si sí. se van No, equivocando no. en el primero, se van equivocando en el siguiente. Así mejor. No. No, profe, Qué la verdad cruel. no, tenía todo. Ya, 5, tómelo, déjelo, profe. 5, profe. Hoy día voy a hacer la prueba, así que ahí voy a ver cuánto sale. 5 y muere, profe. Muy bien, entonces hasta aquí la clase de hoy día. Ya nos vemos el día viernes. Estudien. Y la otra semana, como ya terminamos también esto de conjuntos, los temas que tenemos que ver, la otra semana sería el taller y la prueba de conjuntos que hemos O estado sea viendo. que este viernes prueba, el otro también. No el otro viernes, ahí sería la prueba el martes o el miércoles Ah, pero de la otra semana, profe. de la otra semana. No, pues. ¿Por qué tan rápido? Porque sufriendo, estamos ajá. avanzando. No, pues, A bro. medida que cada unidad que pasamos es una prueba. Así sí se nos va a fundir el cerebro, pues bueno. Pero si es una prueba por cada unidad, entonces pasamos la unidad, apenas terminamos la unidad, es la otra prueba. Esta Pero, prueba, Pero pasemos una semanita de descanso, profe. esta prueba en realidad debía haberla tomado el día lunes, solo que no les había avisado, ahora les estoy avisando. Así que bueno, ya el viernes hasta el viernes están con lógica y después del viernes se ponen bastante con conjuntos. Lice, a las preguntas sencillas, por favor. Sencillas van a ser. Bien, voy a hacer una prueba que yo la pueda resolver en unos máximo 10 minutos. Si yo la puedo resolver en 10 minutos, ustedes... Usted porque es el maestro. Ya Profe, opino lleva que años la estudiando, pero elección va a ser En 5 acción minutos. múltiple, o sea, que nosotros tenemos que hacer procedimiento y tomarle fotos y subirlo como PDF, ¿o cómo? Ustedes van a hacer ciertas preguntas, no opción múltiple, unas opción múltiples, otras tal vez no. Y ustedes van a tener el PDF, ¿no? Ustedes van a tener el PDF aquí en su pantalla, en su celular. Ustedes van a tener su hoja, su cuaderno donde vayan a escribir, van escribiendo, escriben, por ejemplo, 1, paréntesis, y escriben procedimiento, lo que vayan a hacer de la pregunta 1. Yo quiero que me escriben todo, como si fuera una prueba normal. Tienen tachones, si hicieron algo y después dijeron, no, esto no pasa nada. Yo reviso todo su Con proceso. tachones y todo se lo enseño. Sí, yo no tengo problema con los Se puede hacer con lápiz la prueba. Se puede hacer con lápiz. Lo que yo les pido es que, como van a ser escaneados a través de fotos, usen plumas para que se vean mejor, porque después está borroso y no se entiende. Así que si hacen tachones con plumas, yo no tengo problema. Mi recomendación es usar la aplicación CamScan, porque así es más fácil hacer el PDF. Ustedes, claro, me ponen arriba nombre, me dicen quién es, y luego toman fotos. Voy a mandarles un video por el grupo para que vean cómo va eso de ahí. Entonces, con eso de ahí, harían el PDF y lo subirían antes de las 12. Es como que si ahora estuviéramos dando la prueba, hasta este minuto tienen.
justo te pasan las 12 y ya no podrán entregar. Entonces, si tienen problemas de internet durante la prueba, me lo dicen, porque yo puedo estar hasta las 12. Pero de aquí, si ya no pudieron subirlo, lo siento mucho. Así que no esperen al último segundo para subirlo. Desen un buen tiempo para subirlo con tiempo y que si hay algún error, poder solucionarlo y poder subirlo.